¿Qué tal, alumno? Buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la comprensión de textos. Básicamente estamos retomando este tema para seguir practicando y profundizando en la identificación del tema, el título y la idea principal. Antes de ir a los ejercicios, vamos a hacer ya una breve introducción con respecto a qué es el texto. Ya, un texto es una unidad supraoracional que presupone dos o más oraciones, aunque es más que la suma de las mismas, ya que la comprensión individual de cada una de ellas no asegura la comprensión del texto en su totalidad. ¿Qué significa esto? Que no basta con comprender una o dos ideas, sino el objetivo es comprender la mayor cantidad de ideas, comprender a cabalidad el texto. ¿Qué características tiene un texto? La primera es la normativa. Dice, existen ciertas normas que deben respetarse para producir textos que pueden ser comprendidas por el lector. La cohesión es una relación de significado por el cual la interpretación de un elemento del texto depende de otro elemento del texto. Entonces, para entender digamos, una idea del texto, hay que entender la anterior o la otra idea. Entonces, las ideas se cohesionan, se unen, se ligan. ¿Ya? La coherencia implica relaciones de significado entre conceptos explícitos en el texto y conceptos implícitos. La coherencia global de un texto es la estructura global del significado que se asienta en un nivel superior que el de las oraciones por separado. Cabe destacar que tanto la coherencia como la cohesión no son fines en sí mismos, sino son instrumentales para la intención comunicativa. La coherencia básicamente es la lógica que tiene el texto. Este, y la conexión está dada por la utilización de conectores que establecen una conexión entre las diferentes partes del texto. Ahora, con respecto a la estructura del texto, la primera es el tema, que básicamente va a responder a la pregunta ¿de qué trata el texto? ¿Ya? Responde a esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Y siempre es lo más amplio que tiene el texto. Es como el marco o fondo en torno al cual gira el texto. ¿Ya? Y el texto se va a expresar a través de una frase nominal. El título es una frase nominal, vale decir carente de verbo que resulta más precisa, más clara e inclusiva en comparación con el tema y la idea principal. Generalmente se determina el título formulándonos la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa lo leído? Ya, ese es básicamente para la creación de título o la identificación del título. Y la idea principal. La idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante. ¿Ya? Entonces esta parte quiero resaltarla. Es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea general. Es decir, no entra en mayores análisis ni fórmulas ni ejemplos u otras especificaciones. Por último, la idea principal la podemos determinar generalmente formulándonos la siguiente interrogante. ¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene? La idea principal también hay que entenderla como el mensaje más importante que el autor nos quiere transmitir. Y por lo general la idea principal se expresa en una oración, a diferencia del tema que se expresa en una frase nominal. Bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo se
se representa un tema o una idea principal. Por ejemplo, aquí lo que está con negro, lo que está resaltado con negro son los temas. Ya los temas. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui, la Revolución Cubana o la leucemia. Entonces, esos son los temas. Son frases nominales. ¿Ya? Y lo demás, ya, incluido el tema, ya es la idea principal. Por ejemplo, acá José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. ¿Te das cuenta? Todo eso sería la idea principal o la idea más importante que el autor nos quiere transmitir. La revolución cubana ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo. Y la leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre. ¿Ya? Entonces, el tema se expresa en frase y la idea principal en oración. Hasta su verbo, ¿ves? Vamos a practicar ahora sí. Vayamos a practicar. Lee atentamente los textos y responde las preguntas propuestas. Al momento de leer, con respecto a la velocidad, ni tan lento ni tan apresurado. Una velocidad de tal manera, busca una velocidad de tal manera que te permita comprender a cabalidad el texto. Y si por X motivos en una primera lectura no comprendes a cabalidad, retoma el texto. ¿Ya? Retoma el texto rápidamente, léelo nuevamente hasta que puedas comprender todo el texto. Texto número 1. Dice, los basilcos son pequeños lagartos que no pesan más de 90 gramos y que viven en los bosques tropicales de Centroamérica. Miden hasta 20 centímetros y son capaces de caminar asombrosamente sobre el agua a una velocidad de 2 metros por segundo. Este hecho era un misterio ya que, aunque son ligeros, no lo son tanto como algunos insectos, que pesan menos de 1 gramo y que son capaces de sustentarse en el agua. Son capaces de sustentarse en el agua por medio de la tensión artificial provocada por el contacto entre sus finas patas y el líquido. Jim Glaxen y Thomas McMahon de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, han descubierto el motivo, analizando películas de video en las que un modelo de aluminio de las dimensiones de una pata de un basílico golpeaba un tanque de agua a diversas velocidades. Hallaron que el animal bate su pata en el aire y golpea la superficie con tanta fuerza y rapidez que crea una bolsa de aire bajo el agua, justo delante de la pata. La diferencia de presión entre el agua debajo y esa cavidad de aire temporal impide que la pata se hunda, impulsándola hacia arriba. La cavidad de aire permite al animal retirar su pata del agua con mucha facilidad para dar el siguiente paso. Un ser humano de 80 kilos que corriera por el agua tendría que desarrollar una velocidad de 108 kilómetros por hora y generar una potencia 15 veces mayor de la que se origina cuando un corredor avanza cuesta arriba. Entonces, el tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, a lo largo del texto vemos cómo se señala las características de unos animalitos llamados basílicos. Por lo tanto, el tema gira alrededor de ellos. Entonces, el tema vendría a ser los basílicos. El tema básicamente es el que gira, es la idea que gira
¿ya? O que resume todo el texto, ¿ya? Es la idea general. Ahora, en la número 2 dice una aseveración incorrecta del texto. Entonces, en la número 2 es una aseveración incorrecta del texto. ¿Ya? Por ejemplo, en la E, los basílicos miden 20 centímetros y son capaces de caminar asombrosamente sobre el agua a una velocidad de 2 metros por segundo. Eso es correcto. Sí, lo dice en el texto. Algunos insectos pesan menos de 1 gramo. También lo dice en el texto. En la A, los basículos son seres livianos. También son seres livianos. Y los basílicos habitan en los bosques tropicales de Centroamérica también. Lo que es una aseveración incorrecta y que no está en el texto es la C. Los basílicos han sido estudiados en cierta medida. Bueno, han sido estudiados, pero no en el texto no hay ningún indicador que te diga que ha sido estudiado en cierta medida. En cierta medida significa que parcialmente, ¿no? ¿No? Entonces no hay ningún indicador, solamente en el texto dice que han sido estudiados, ¿ya? Entonces, esto de aquí es una afirmación, una aseveración incorrecta. En la número 3, bueno, hay un error aquí para la número 3, ya que la idea principal del texto no está en las alternativas. Es cierto que el tema es los basílicos, ¿ya? Y el mensaje principal del texto es, o en todo caso el mensaje del autor que nos quiere transmitir es una explicación del por qué los basílicos pueden caminar sobre el agua. ¿Te das cuenta? Pero no hay en las alternativas. No hay. Entonces vamos a dejar ahí esa 3. ¿Ya? Vamos con la 4. Es posible, el posible autor del texto podrá ser un psicólogo, no, nada que ver. Este, un laringólogo, menos, ¿ya? Un botánico, o sea, un especialista de plantas, nada que ver. Entonces me queda un zoólogo microbiano o un zoólogo. Entonces, microbiano, que es un zoólogo que estudia los microbios, no. Definitivamente el posible autor de este texto sea un zoólogo. Un zoólogo. Especialista que estudia a los animales. El vocablo bate en el texto se tiene como bate. Cuando este lagartito bate sus patas y de esa manera puede caminar sobre el agua. Entonces bate significa agita. ¿Ah? Agita. Agita tanto sus patas al caminar que crea como una especie de bolsa de aire que le permite, ¿no?, ir sobre el agua, caminar sobre el agua. En el texto 2 dice, pese a que la información es reconocida como uno de los resultados valiosos de la educación, muy pocos maestros se contentarían en considerarla como la única primordial consecuencia de la enseñanza. Se necesita alguna muestra de que los estudiantes puedan hacer algo con sus conocimientos, es decir, que sean capaces de aplicar la información a situaciones y problemas nuevos. También se espera que adquieran técnicas generalizadas para enfrentar distintos asuntos y materias. De esta manera se supone que frente a un problema o a una situación nueva, podrán elegir la técnica adecuada para encararlos con la información necesaria, tanto en lo que respecta a hechos como a principios. Algunos han denominado a esta actividad
pensamiento crítico. Y hubo quienes le dieron el nombre de soluciones de problemas. En la taxonomía hemos empleado los términos habilidades intelectuales y capacidades técnicas. Su definición operativa más general afirma que el individuo que las posee puede encontrar en su existencia previa información y técnicas apropiadas para responder efectivamente al desafío de dificultades y circunstancias distintas. Ahora, dice la capacidad técnica. ¿Qué sería la capacidad técnica? Ya según este texto, la capacitación, la captación de información y nuevas realidades, la facultad para analizar situaciones nuevas y dar soluciones, la capacidad para comprender nuevos problemas, la capacidad para generar nuevas experiencias o el modo de operar en la solución de nuevos problemas. Entonces, por ejemplo, acá, en la taxonomía hemos empleado el término de habilidades intelectuales y capacidades técnicas. Su definición más operativa general afirma que el individuo que las posee puede encontrar en su experiencia previa información y las técnicas apropiadas para responder efectivamente al desafío de dificultades y circunstancias distintas. Entonces, qué sería en este caso, según el texto, la capacidad técnica? Ya, la capacidad técnica sería en este caso la facultad para analizar situaciones nuevas y dar soluciones. ¿Ya? A ver, vamos con la 7. Dice, la enseñanza debe desarrollar la enseñanza, la capacidad perceptiva del alumno, la experiencia científica del alumnado, las informaciones para encarar problemas, facultad para recabar informaciones o las capacidades intelectuales y técnicas. ¿Qué es lo que debe desarrollar la enseñanza según el autor? ¿No? La enseñanza. Cierto que los docentes según el texto imparten la información, pero ¿qué la enseñanza en sí qué debe desarrollar? ¿Qué debe desarrollar? Ah, básicamente, ¿qué se hace con la información que se imparte? ¿No? ¿Qué se hace con esa información? Debe ser utilizada justamente para afrontar los problemas o encarar los problemas de la realidad. Entonces, eso es lo que la enseñanza debe desarrollar. Las informaciones para encarar los problemas. La 8. La habilidad intelectual tiene por finalidad la acumulación sistemática de conocimientos nuevos, la comprensión e interpretación de los problemas nuevos, la aplicación de técnicas a experiencias recientes, la elaboración de nuevas técnicas de información o la solución de problemas y circunstancias distintas. Claro, la solución de problemas y circunstancias distintas. Digamos que esa es la finalidad que debería perseguir la enseñanza. El texto argumenta en favor de qué? Será el desarrollo de actitudes, soluciones de problemas, pensamiento reflexivo, la capacidad informativa o aplicación del conocimiento. ¿En favor de qué está el texto? Entonces, el texto argumenta básicamente en favor de la aplicación del conocimiento. ¿Ya? ¿Cómo vamos a utilizar el conocimiento, la información? ¿No? ¿Cómo el alumno debe utilizar esa información? ¿Cómo la va a utilizar? ¿Para qué? ¿Ya? Entonces, básicamente la aplicación del conocimiento a situaciones
ya difíciles o nuevas que afronta en la realidad. ¿Y cuál sería el título más apropiado? El título apropiado para el texto. Dice utilidad de la educación, importancia de la educación, técnicas para el aprendizaje, trascendencia de las informaciones, objetivo de la enseñanza. Ah, ¿cuál es? ¿Cuál es? Definitivamente es objetivos de la enseñanza. Muy bien, alumnos, por favor, el texto 3, ¿ya? El texto 3 por favor, lo desarrollan en casa. ¿Ya? Texto 3. Muy bien, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. Ya, cuídense mucho, sigan practicando, por favor, con los textos.